Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera entrega de Radio de Supervivencia, un podcast en el que tratamos de aprender y prepararnos para lo imprevisible. De nuevo, soy David Martínez y tengo conmigo a Pini. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí seguimos para intentar aprender, discutir y hablar un poquito de estos temas que tanto nos gustan. Tercer programa ya y es el primero que coincide con la emisión de este programa. Vosotros nos estáis viendo con cierto retraso porque, claro, esto hay que grabarlo y prepararlo antes. Y ya tenemos que agradeceros por la estupenda acogida que hemos tenido en todas las plataformas de podcast y además en YouTube y en redes sociales. Podéis seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, podéis ver pequeños clips en TikTok y, como os decía, podéis escucharnos en vuestra plataforma favorita. Esto también ha permitido que tengamos los primeros comentarios de la comunidad y las primeras preguntas y un montón de favoritos, y son cosas que nos encantan. Así que desde ya mismo os vamos a decir que muchísimas gracias por todo. Estamos encantados de que nos hagáis preguntas y nos hagáis comentarios y sugerencias, y además que vamos a intentar responder a todo aquello que podamos, porque como os hemos dicho aquí desde nuestro primer programa, tratamos de ser prácticos, pero si no somos expertos en una cosa, no vamos a decir algo con lo que no estemos de acuerdo. Así es. ¿Tenías preguntas? Sí, tenemos unos comentarios. Empezamos, si quieres, por Sefhead, que nos dice: hola, si no hay espacio en la mochila para un saco, con un poncho, un recorte de colchoneta para sentarse y unas velas de té, se puede pasar una o incluso varias noches en clima severo. Vale, es verdad que con las velas de parafina, estas pequeñas que venden, podemos subir la temperatura de nuestra tienda de campaña o incluso podemos improvisar con cualquier plástico que tengamos, un saco de basura o una bolsa. Podemos improvisar poniéndolo a nuestro alrededor, una especie de espacio en el que subir la temperatura bastante para lo que es ese tipo de velas. Siempre hay que tener un cuidado extremo para no liarla, sobre todo en las tiendas de campaña que suelen ser de nylon. Y puedes liar. Quiere decir que el fuego es algo que hay que tener controlado. Es un enorme aliado, pero es un riesgo también. Exacto. No queremos subir tampoco demasiado la temperatura incendiando la tienda, ¿vale? O quemando la bolsa o lo que sea. No está mal la idea. Lo que pasa que ya te digo desde aquí que vas a pasar una noche, si la consigues sobrepasar, vas a pasar una noche miserable y tienes que tener una reserva de velas importante porque no sé yo cuánto durará una vela de parafina de estas, pero bueno, si te puede hacer pasar las 3 horitas más chungas de la noche, no está mal. Déjame que llame la atención sobre lo que ha hablado el recorte de colchoneta. Sí. Esto está muy bien porque normalmente la gente tiende a cubrirse por la parte superior, pero se pierde muchísimo calor a través del contacto con el suelo. Entonces, el tener una colchoneta debajo de nosotros, el aislar el cuerpo del suelo, es una ayuda muy importante para eso, para mantener la temperatura en una noche, en un clima severo, como dice él. Sí, cualquiera que haya pasado una noche a la intemperie, esto lo ha experimentado de primera mano y además rápidamente. Te quiero decir que incluso, fíjate lo que te digo, durmiendo en hamaca, el aislarte por debajo es una cosa increíble, pero marca la diferencia. Y el suelo chupa muchísimo calor. Entonces, fíjate tú que hay determinados ejércitos incluso que llevan un trocito de esterillas solo para el culo, como con un cinturón para sentarte, porque incluso aunque te sientes muy poco tiempo, es mortal y luego es muy miserable encima mojarse las posaderas y andar siempre chungo. Vamos, si quieres, con otro comentario. Bueno, gracias. Gracias a Sethget por tu pregunta. Esperamos haberte ayudado y si no, regresa con más preguntas y sugerencias
porque cualquier cosa es interesante para que aprendamos nosotros y si podemos para ayudarte a ti. Está claro. Vamos ahora con Ampa D3R, que nos dice, voy a decir mi opinión, y mi opinión es que por mucho que uno se prepare, nunca va a saber abordar una crisis. Sois muy débiles, lo siento, y estáis queriendo prepararos para una catástrofe estudiando todo al milímetro. Yo creo que lo importante es sobrevivir, o sea, comer. Todo lo demás no vale. Bueno, varias cosas. Sí, tienes razón en que estamos intentando prepararnos para una catástrofe estudiando las cosas al milímetro. De eso se trata un poco este podcast, de intentar evaluar todas las variables que pueden surgir en una situación de emergencia para tenerlas pensadas y hacer que ese primer momento de cálculo de prioridades, reducirlo al máximo y así tener más posibilidades de salir victoriosos de una situación complicada. Con respecto a lo de sobrevivir es comer, créeme que te digo que creo que estás equivocada. O sea, no estoy para nada de acuerdo. La comida en una situación de supervivencia, dependiendo por supuesto de la circunstancia, pero estamos hablando de que es una cuestión, yo diría casi hasta secundaria. Fíjate lo que te digo. No sé cuál es tu opinión. Bueno, yo lo que quiero decirle es que evidentemente es paradójico prepararte para lo imprevisible puesto que no se puede prever. Nosotros aquí tratamos de prepararnos para una serie de circunstancias. A veces nos funcionará, a veces no. Yo tengo cierto trasfondo de deporte de combate o de artes marciales. Y es verdad, una vez que te dan el primer puñetazo, pues como decía Mike Tyson, la gente pierde todos los planes que tenía. Pero también es cierto que las sesiones de entrenamiento y el sparring están hechos para que te acostumbres a ver lo que ocurre cuando te llevas esos puñetazos. O en las artes marciales se practica la respuesta instintiva para que no tengas que pensar. Tú haces que tu cuerpo aprenda una respuesta a un movimiento de tu oponente. Digamos que aquí, en cierto modo, tratamos de hacer lo mismo. En lugar de que surja una circunstancia complicada y te encuentres perdido y a lo mejor bloqueado, tú tienes una preparación y si lo has hecho suficientemente bien, a lo mejor ganas un tiempo de ventaja sobre la reacción de otra gente. Ojalá que te salve la vida, sino que te haga las cosas más cómodas. Exacto. Pero bueno, dejemos clara una cosa, y es que siempre hemos repetido que todo esto depende mucho de las circunstancias, y es verdad que no tiene sentido cómo nos preparamos ante un incendio comparado con cómo nos preparamos ante una inundación o un corte energético. Ahora bien, es pues arrogante pensar, bueno, pues como no sé lo que va a venir, no me preparo y ya saldré. En fin, puede ocurrir. Y desde luego aquí la suerte, el ingenio, la formación de cada uno, la forma física, todo influye. Pero siempre es mejor estar preparado. Sí, bueno, eso está claro, pero no te has mojado con respecto a lo de la comida. ¿Crees de verdad que es un tema importante, que sobrevivir es comer? No creo que... O sea, en este caso tengo la suerte de poder hablar de mi experiencia personal. Para mí la sed es muchísimo peor que el hambre. Y bueno, pues yo estuve, ya lo hemos comentado en otros programas, estuve en una isla en Panamá, desierta, y con muchas limitaciones para obtener agua y alimentos. Uh-huh. Es verdad que vas perdiendo energía, incluso te encuentras de mal humor, te cuesta concentrarte, pero puedes aguantar mucho tiempo sin comer y tu cuerpo además se acostumbra relativamente rápido. Sin embargo, yo pues os animo, mejor no os animo, os digo, no lo probéis, pero si estás 2 días sin beber agua, eso es una verdadera tortura. Y lo mismo os puedo decir del sueño. Yo creo que puedo soportar una semana sin comer con relativa facilidad, pero una semana sin dormir es una prueba durísima. Sí, Así está que, claro. pero como siempre depende de la circunstancia, ¿eh? A lo mejor es la temperatura, y si estamos en una zona ártica,
pues nos da igual comer si lo que tenemos que conseguir es una zona que mantenga nuestra temperatura corporal y no nos lleve a la hipotermia. Correcto, no, sí, un poco es lo que yo me refería. En principio, para morirte de hambre tiene que pasar bastante tiempo, cosa que hipotermias, deshidrataciones, accidentes, anoxias, te quiero decir que ahí ya el tiempo se reduce bastante, ¿vale? Muy bien, has destacado estas 2 preguntas, que son las primeras que teníamos y que, como os digo, os agradecemos enormemente. Pero bueno, hay también un montón de comentarios en los que simplemente nos animáis a seguir. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora es el momento de hablar de pues esta pequeña agenda de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Bueno, hemos sido muy ambiciosos en estos 2 programas, vamos a continuar con esta línea ambiciosa. Como tiene que ser. Para hoy vamos a hablar de nuevo de la herramienta principal del survivalista, del preparacionista, del cuchillo de supervivencia. Como sabéis, hace una semana yo os mostré pues 3 cuchillos que tenía más o menos a mano y que son los que utilizaba en actividades al aire libre, en momentos de aventura y demás. Bueno, hoy será Pini quien nos muestre sus cuchillos, nos haga comentarios y, por supuesto, pues haga esa pequeña review de cuál le gusta y cuál no le gusta y por qué. Y además de todo esto, de nuevo hablaremos de un survivalista, que en este caso es Les Stroud. Sí, señor. Cuéntanos. Un canadiense Survivorman, además. Bueno, pues luego hablamos del bueno del Les, que ya está casi medio retirado, pero bueno, a mí me encanta también. No os olvidéis que tendremos una recomendación. Siempre os hablamos de algún libro, alguna película, una colección, unos documentales, cualquier cosa. Bueno, pues con la que podamos aprender un poquito más sobre supervivencia deportiva. Y ahora sí, háblanos de los cuchillos, que te veo impaciente. Bueno, pues voy a intentar describirlos mientras las personas que lo ven en YouTube lo ven, que nuestros escuchantes u oyentes de podcast puedan hacerse una idea del tipo de cuchillo que estoy sacando. Este primer cuchillo es el Black Shark, tiene un nombre así como muy molón, ¿vale? Es un cuchillo bastante antiguo, yo creo que será de finales de los 80, posiblemente principios de los 90, ¿vale? Este fue un regalo que le hicieron a nuestro padre, como recordarás, y es un cuchillo que viene heredero de la fiebre por cuchillos de supervivencia que causó Acorralado, ¿vale? Sobre todo los Jungle King 1 y 2, que se hicieron tan populares aquí, que fabricaba, no sé si era Aitor. Sí, son 2 leyendas de los cuchillos de supervivencia. Este era un poco una reacción, quizá un poco más exclusiva y exagerada, ¿vale? Tiene una funda, como puedes ver, de plástico, bastante voluminosa, porque esta funda en realidad es la carcasa para una ballesta, ¿vale? Con este cuchillo puedes hacer una ballesta, un tirador, que acabó rompiendo la función del tirachinas, y también tiene, sacando de la propia funda, tiene los aparatos para poder hacer el tirachinas, unos pivotes para la ballesta y los arcos de la ballesta. Vale, la hoja es un despropósito de principio a fin. La verdad es que todo lo que mola estéticamente en principio para un chaval, después en el campo no se ha demostrado muy... Para aquellos que nos están escuchando, la hoja es un tipo Bowie muy fino, con una sierra en la parte del lomo, y bueno, el filo lo tienes tú, no sé hasta qué punto es un filo funcional. Ni está afilado, nunca lo ha estado. Lo único que me gusta es que la punta es muy, muy pronunciada, ¿vale? Estéticamente no me gusta, pero es así como, yo qué sé, como infantiloide, como un cuchillo dragón de estos chinorris. Y la verdad es que cuando lo he sacado al campo no he disfrutado con él. La sierra no se puede hacer nada. Es una sierra de apariencia, pero cuando te pones a intentar serrar un tronco del diámetro que esto merece, no lo sierra bien. El filo no es fiel.
Esto no puedes batonear a gusto, ya te digo, salvo esta punta afilada para tallaje, la verdad es que no lo sacaba al principio en mis salidas, pero no lo voy a sacar. Si no recuerdo mal, tampoco es una hoja enteriza porque la hoja se abre y tiene de nuevo dentro del mango más... Sí, en el mango tiene tanza para pescar, un micro botiquín compuesto de, no sé qué llevaba pues bisturí, una tirita y aguja e hilo. Y después para pescar, tanza y anzuelos y nada más. O sea que estéticamente está muy bien, mola mucho el rollo, pero para tirar. Después voy a traer 2 tipos de cuchillos más tipo camp knife, es decir, cuchillos muy grandes de dimensiones enormes, ¿vale? Que no son tanto para llevar encima como para tener colgados en la tienda o en el árbol más cercano y dejarlo ahí y cuando lo necesites utilizarlo, ¿vale? Se supone que son cuchillos un poco para todo, pero bueno, la verdad es que este es muy molón. Este es una edición limitada que sacaron del Foro de Armas Blancas, ¿vale? Que es un cuchillo de artillero, ¿vale? En madera de cocobolo y tiene esta hoja, fíjate, es un pedazo de bicho tremendo, pesa una barbaridad. Como te digo, es un cuchillo de campamento, no es un cuchillo para llevar encima. Ahora, estos del Foro de Armas Blancas saben lo que se hacen, se lo encargaron a Cudemán, que también sabe lo que hacen, y es un cuchillazo. A mí me encanta. Demasiado grande y pesado, con este aspecto de machete de bola. ¿Sabes a lo que me refiero? Como se ancha un poco al final, con esta especie de drop point, este vaciado. Y la verdad es que es un cuchillo bastante polivalente, ¿vale? Te permite trabajo fino dentro de lo que cabe, dentro de su tamaño y tal, y se comporta muy bien. O sea, cuando le das caña, la verdad es que atiza bien, machetea muy bien, ¿vale? Y es muy robusto. Es verdad que, claro, ¿quién carga con esto? Pues a menos que vayas no sé, a la selva, pues no cargas con un... Quiero recordar lo que dijimos aquí en programas anteriores. El mejor cuchillo de supervivencia es aquel que llevas encima. Está claro. Si este es tu único cuchillo, desde luego es el que vas a tener que utilizar y más te vale que le saques todas las funciones posibles. Correcto. Y ahora voy a enseñar un poco el combo, el que más he utilizado y el que yo creo que actualmente llevo también, ¿vale? En primer lugar, el archiconocidísimo y legendario K-Bar, ¿vale? El cuchillo de campaña de los marines americanos. Es un cuchillo, fíjate, que a mí me sorprendió muchísimo porque tiene un tamaño considerable, ¿vale? Tiene un peso quizá no demasiado grande porque no tiene ese aspecto tan robusto, no es enterizo, aunque llega hasta el final la espiga, ¿vale? Y el mango está hecho de cuero, pero tiene un filo impecable, tiene un acero que da gusto y toda la caña que le he metido, que no ha sido poca, ¿vale? Ha respondido de una manera sensacional. Tiene un tamaño ideal, lo suficientemente grande para machetear una cosita, pero lo suficientemente pequeño para hacer alguna gilipollez con tu palito, para emplumar un palo, para sacar un filo bien, para tallar algo menudito, ¿vale? Y me encanta. Solo le pondría un pero, fíjate. Y es que una noche, además fue bastante penosa, durmiendo en la nieve y tal y cual, la funda Vivac y el saco se llenaron de agua porque llovió una barbaridad. Bueno, era una cosa rara porque habíamos dejado el campamento en una zona más alta de donde estábamos, el campamento de dormir, porque estábamos, bueno, en una situación un poco rara. El caso es que la funda Vivac se llenó de agua y la funda del cuchillo, al ser de cuero, ¿vale? Se empapó, se reblandeció y desde entonces se ha quedado un poco, quiero decir que le pasó factura, ¿vale? Le pasó factura. Pero, y este lo llevo en combinación con un neck, ¿vale? Un neck es un cuchillo muy pequeño que se lleva en el cuello colgado, ¿vale? ¿Para qué?
digamos que es para hacer trabajo chorra, para cortar la cuerda que estás atando, no vas a hacer ningún trabajo fuerte ni potente con él, pero este sí que es el principio de decir, el que llevas encima. Este es un cuchillo artesanal que me hizo un amigo de DS Knives, ¿vale? Tú le conoces, Mariano, y es muy bonito. Tiene un aspecto así muy, muy tocho, muy tipo bulldog, ¿vale? Pero el caso es que, bueno, tiene un valor sentimental potente para mí, me parece que es precioso y está afilado como una hoja de afeitar. Es Para verdad mí que esto... el inconveniente de eso es que, según la situación que estés, llevar una cosa colgada al cuello, pues puede suponer que te enganches y en fin. Sí, este en concreto además comete el fallo porque para llevar los necks se tienen que llevar con un nudo de fácil apertura, de tal manera que en el momento que se lo pierdas. Y este no lo lleva. Lleva aquí un paracord con unos pasadores de hueso chulísimos, pero no lo lleva, así que hay que andarse al loro. Pero en combinación el Ka-Bar y este neck a mí me han resultado muy, muy, muy apañados, ¿vale? Los dos. Quiero decir que hay pocas cosas que ya salvo que quieras, lo que sé, tirar un árbol, que entonces ya vas a tener que utilizar artillería pesada, ¿vale? O un tronco de este tamaño, que ya te va a costar, pero bueno, con el Ka-Bar le puedes empezar a endiñar leñazos y lo vas a cortar fácilmente. Esto es un poco cómo he ido evolucionando yo en cuanto a cuchillos que he sacado al monte, porque luego también he sacado al cinturón cuchillos tipo Skinner, que esos tampoco me han servido de mucho. Muy chulos, muy bonitos, pero luego sí que... El Skinner, para quien no esté viéndolo, es un cuchillo diseñado precisamente para desollar, para una vez que un cazador haya cazado una presa, pues quitarle la piel. Tiene una hoja muy ancha, pero es corta. Y son cuchillos muy bonitos a los que efectivamente es difícil sacarle otra utilidad que la propia de desollar. Sí, con lo cual dice bueno a favor de ellos, pero malo también a favor de ellos. Es decir, son cuchillos muy específicos para su cometido, pero como bien dices, estéticamente son muy, muy atractivos, molan mogollón. Molan mogollón. Entonces es un poco mi evolución cuchillera. No obstante, también te digo, los aficionados a la supervivencia esto tienen que cada poco picar y comprarse otros cuchillos y ver. Fíjate, hablando un poco de todo, ya lo hablaremos, pero en este sentido, también de este tipo de tamaño, tipo el Ka-Bar y tal, están los Falkniven, el F1 y esos son, yo no lo tengo porque es un cuchillo muy caro, pero compañeros que lo tienen y tal, y es un poco la misma filosofía, un cuchillo de tamaño quizá un poco más grande de lo normal, pero súper versátil y con un acero endiablado. Bueno, tengo que decirte que existe un Ka-Bar de tamaño más reducido. Sí, el de aviación. Y existen además ahora mismo ya distintos modelos. Tú tienes el Ka-Bar tradicional con la empuñadura de cuero y demás, que yo creo que es un guiño al Ka-Bar de uso en la Segunda Guerra Mundial, pero es cierto que he visto modelos más evolucionados. No quiero enrollarme más hablando de cuchillos porque esto no es un programa de cuchillos. Si quiero empezar a ponerte los dientes largos y decir que espero que pronto hagamos un programa de cómo hacer tu cuchillo de supervivencia, lo cual es otra afición mía que en este caso está un poco relacionada y que tampoco está mal. Es decir, bueno, yo quiero este modelo de cuchillo, voy a tratar de hacerme uno parecido, pero con el tamaño que me interesa, el peso que me interesa, las funciones que me interesen. Hemos visto diseños de determinada gente que ha salido al bosque mucho tiempo y que ha dicho, oye, joder, yo necesito este tipo de cuchillos. El JV de Cudeman, yo creo que estaba muy guay, que lo hizo JJ Supervivencia, creo, y después, bueno, ha habido survivalistas a nivel nacional, por supuesto, y a nivel internacional, ya para qué hablar, que han pedido que se fabrique. Sí, piden un cuchillero, un diseño con unas prestaciones, bueno, más específicas.
Eso es. Tú en este caso el que has enseñado es una versión tuya del tracker de Tom Brown. Es una leyenda dentro de los... Se supone que es un cuchillo, bueno, pensado específicamente para la supervivencia, y a mí no me resulta en realidad tan útil como un diseño más tradicional. Es un tema sobre el que volveremos porque es recurrente y es innegable que además pues siguen saliendo nuevos modelos y nos gusta probarlos y es, digamos, la herramienta básica y fundamental que va a llevar todo el mundo al monte. Pero bueno, en este programa íbamos a hablar de Les Stroud. Pues fíjate, te comento, Les Strauss para mí, yo le descubrí hace mucho. Yo diría dos cosas de Les Strauss. Les Strauss, en primer lugar, es como un poco el heredero de Morse Kochanski, ¿vale? Que es un poco, para quien no conozca al bueno de Morse, reciente, bueno, no, ya falleció hace bastante. Esto es como un poco el abuelo de la supervivencia deportiva. Ese tío hacía supervivencia antes de que existiese, yo qué sé, vídeo para grabarse, ¿sabes? Que seguramente sea el primer survivalista deportivo. El que no le tenga muy fichado solía ir con una boina, con una borla roja encima. Una cosa que y encima le veías al señor un poco viejuno y tal, pero claro, llevaba haciendo supervivencia toda la vida. Es el que acuñó la frase the more you know, the less you carry. O sea, te estoy hablando de un tío... Y este viene en la tradición de Morse, Les Strauss, por un lado. Y por otro, yo creo que vino un poco a darle la réplica a Bear Grylls, ¿vale? Porque Bear Grylls tenía ese... Diría que hay programas anteriores de Les Strauss a los de Bear Grylls. Seguramente sí. Por el equipo que lleva, sobre todo. Pero bueno, ahí es donde quería llegar. Aquí en España todo el mundo conoce a Bear Grylls, el último superviviente. Pues para que os hagáis una idea, el tipo de programa que hace Les Strauss es similar. Cuando hace Survivorman, él se desplaza a donde sea, distintos entornos, por supuesto todos hostiles y agrestes, y se inventa una situación, pero en lugar, y como supongo que ibas a decir, en lugar de llevar un equipo de cámara, él se filma a sí mismo. Sí, tiene un approach completamente diferente, pero vamos, todo lo que la gente critica de Bear Grylls, creo que este lo deja pulido y bien pulido. Es decir, el grabarse él solo con esos planos míticos de deja la cámara, vete a freír puñetas, vuelve, coge la cámara, vuelve, ¿sabes? Que se ve que le es una pesadez tremenda grabarse a él mismo, porque encima tiene que llevar todo el equipo de grabación. Y la premisa es aguantar 10 días. 7 días. Sí, 7, 8 por ahí. Días, según el entorno en el que... Porque hay situaciones verdaderamente complicadas y hay otras donde se le ve que comienza a progresar rápidamente, sí, y que puede aguantar allí mucho tiempo. Exacto, sí, hay veces que prospera y hay otras que sale escaldado, ¿sabes? Eso sí que es verdad. Este es la primera serie de programas que tiene bastantes temporadas. En Discovery yo creo que hizo unas pocas, pero antes tenía muchas. Y después tiene más programas de supervivencia, ¿vale? Pero lo que molaba, o una de las cosas que estaba muy chulo, era que este se ponía en circunstancias, vamos a decir, realistas, pero bueno, ponía casos prácticos en el sentido de decir, pues se ha estrellado un avión o una avioneta, y entonces yo cuento con una avioneta para sobrevivir 10 días en esta zona que hace un frío de narices y tal y cual. Entonces, pues quemo los neumáticos, utilizo el cableado, yo qué sé, ¿vale? Entonces, ese tipo de planteamiento previo le da un rollo muy, muy chulo a los programas, ¿vale? Luego también hizo programas de supervivencia con su hijo, ¿vale? Luego también tiene un reality o algo por el estilo, un concurso con unos chavales que se llama Survive This, ¿vale? Y luego también porque este tío era músico siempre, vamos, y lo sigue siendo, y siempre iba con la armónica y tal. Y luego tiene un par de documentales también que los hizo yo creo que para sacar algo de pasta,
porque que se llamaban Off the Grid, en los que vendía la casa, vendía todo, se compraba un terrenazo allí en la nada de Canadá, ¿vale? En mitad del bosque, y se construía una casa porque la mujer le decía que sí, que le parecía muy bien todo el rollo survivalero y tal y cual, pero que tenían que ir en condiciones, que si se iban a vivir al monte definitivamente tenían que ir pues como del primer mundo. Te quiero decir que no valía esto irse a la cabaña como el otro pobre del que hablamos el otro día, sino tenían que ir bien. Entonces se gasta mucho dinero, invierte pues en placas solares, inversores, monta un aerogenerador también, o sea, y va en condiciones, se monta un casoplón tremendo y el tío pues logra el sueño de irse a vivir al monte aislado, pero con su familia, pero en unas condiciones de traca. Sí, hablábamos la semana pasada cuando tratamos sobre Dick Proenneke de la autosuficiencia más allá de la supervivencia. Estos no son personas que se encuentren sometidas a una situación extrema y se construyan un refugio. Es gente que decide irse a vivir lejos de la civilización y con el mayor número de comodidades posible. Yo me quiero centrar más en la parte de la supervivencia. A mí hay cosas que me gustan en particular. Hablábamos de sentido de ecología y de respeto por la naturaleza. En el caso de Les Stroud, por ejemplo, es otro de esos survivalistas que reniega de cazar piezas grandes si no va a consumir toda la carne y las pieles. Él mismo te dirá, mira, yo estoy viendo, pues en uno de los programas consigue ver un alce a una distancia razonable y entonces ni se plantea entrar en caza mayor porque dice, yo voy a estar aquí 7 días, no voy a matar esa pieza y estropearla. Pero es una persona tan comprometida que profundiza aún más y entonces se muestra muy cauto incluso a la hora de cortar árboles, arrancar corteza y demás. Como has mencionado antes, muchos de sus programas son una simulación. Tiene un programa en Finlandia en que, por ejemplo, dice, si se te quedas el coche parado en medio de esta zona, pues a 20 grados bajo cero. Y allí cuenta con todo el coche. Otras veces hay una que es en el Círculo Polar, al norte del Círculo Polar, prácticamente en el Polo Norte, en que finge que se le estropea una moto de nieve y entonces toma de allí los recursos. Pero siempre explica que en el momento en que vaya a recogerle su equipo, lo primero que hace es recoger todas las huellas de civilización que él ha ido dejando, lo cual está bastante bien. Aquí, permitidme un mínimo paréntesis, tengo que decir que eso también en el programa en el que yo estuve se hacía y que el programa estaba obligado a reponer, pues si los supervivientes cortaban un árbol, el programa tenía que ir y replantar un árbol. Si los supervivientes matasen una serpiente, una iguana, un caimán, como fue en nuestro caso, es lo mismo. Tenían que encargarse de pagar, criar y reponer en el medio ambiente cualquier pues, elemento natural que los supervivientes hubieran utilizado como recurso. Pero bueno, no me voy a ir más. Más detalles interesantes. El fuego. Me gusta mucho el acercamiento de Les Stroud al fuego porque a veces se arriesga con los sistemas más primitivos. Es una persona que hace fuego simplemente por fricción, hace fuego con arco, hace fuego con yesca y pedernal. Y otras veces te dice, bueno, vamos a imaginar que en esta situación yo tendría un mechero pero no tiene gas, o yo solo tengo una cerilla, de manera que tengo que crear la situación más óptima porque solo tengo un intento. Ya, el tío, la verdad es que en ese sentido está muy bien porque, como te digo, plantea situaciones dándole un toque de verosimilitud a una situación que de otra manera cuando ves a Bear Grylls estás viendo aventura pura y dura. ¿Sabes a lo que me refiero? Un tío saltando de un avión, moviéndose como un gamo, escalando como una lagartija, mientras este tipo te da una sensación mucho más cercana. Es un dios del fuego, o sea, el tío el fuego lo controla
muy, 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 muy bien. Es verdad que se centra quizá un poco en su zona, claro, como es lógico por otra parte, en cuanto a pues, el bosque boreal canadiense y tal, pero, joder, la verdad es que el tío es una máquina. Con respecto a lo que decías del ecologismo, sí, es verdad que va quizá un poco demasiado, pero bueno, es canadiense, es lo que te digo, y también era una época en la que este tipo de cosas, para no caer en una crítica voraz, como por otra parte hoy ya sabemos que es prácticamente inevitable caer en críticas, hagas lo que hagas, pues fíjate lo que hacía tu programa. Es decir, si cortas un árbol lo replanto. Hombre, no te digo que no esté bien, por supuesto, pero es un árbol. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, Bueno, pues es no alterar un ecosistema que presumiblemente está no tocado por el hombre. Voy a seguir con cosas que he aprendido de Les. Una de ellas que me llama mucho la atención es la de encender fuego con combustible, porque le ocurre varias veces. Y entonces algo que yo creo que casi todo el mundo da por hecho es que uno acerca una cerilla a la gasolina y la gasolina prende. Pero él, como solo tiene, en este programa no sé si tenía solo una cerilla o ni siquiera tenía una cerilla y tenía que generar una chispa de otra manera, y entonces explica todo el proceso que él ha aprendido previamente de que la gasolina en realidad llega a ignición por los gases. No es coger el líquido y sumergir allí una cerilla, porque lo normal es que no prenda y haber perdido tu oportunidad. Y entonces tiene que generar situaciones, vamos a decir, que simulan pues el interior del motor para poder utilizar eso, la gasolina como combustible. Hay mucho más. Me ha llamado también la atención pues el uso de fibras vegetales para coser, que es algo que no se ve demasiado. Cuando ves programas de supervivencia, hay pocos que se centren en hacerse su propia ropa. O bien ya parten equipados, o bien forma parte del programa, como en el caso de Aventura en Pelotas, el ir desnudos para añadir una dificultad adicional, y no dedican, o en la mayor parte de los programas, no se dedican a utilizar fibras vegetales, tejerse o arreglarse un pantalón que se les haya roto, por ejemplo. Y sí, les por es eso capaz de... por eso te digo que el tío se mete en unas situaciones muy chungas, pero con ese rollo cotidiano, ¿sabes? De decir, bueno, pues si tú vas en un avión, no vas a llevar no sé, un 3/4 así de plumas como llevaba Tom Hanks en Náufrago, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, no se cambia la ropa que llevas es la que tiene, no lleva un equipo especial, normalmente, hay veces que sí, pero se enfrenta a esos truquitos, es decir, es una concatenación de truquitos muy, muy guapos, de situaciones que dices, joder, pues qué ingenioso, cómo se las ha apañado. Otras veces, como siempre en este tipo de cosas, dices, te estás liando yo qué sé, para solventar un problema que no tiene mucho sentido, pero en general las ideas son buenísimas y cómo está grabado. Tiene un mérito tremendo. O sea, quiero decir que para lo que podía ser, a mí me parece que tiene una calidad muy, muy, muy buena. Bueno, voy a deciros que si nos estáis escuchando, pero tenéis curiosidad por ver Survivorman, esta serie de documentales de Les Stroud, están disponibles en su propio canal de YouTube las 2 primeras temporadas y un montón de programas especiales donde trata otras cosas. Más curiosidades que me gustan de su manera de hacer supervivencia. La primera de ellas es que es muy consciente de lo que nosotros ya hemos comentado en otros programas, y es que las alturas y las profundidades matan. Una pierna rota o un tobillo torcido en según qué entornos pueden acabar contigo. Entonces, una persona muy cauta y constantemente, además, pues juega con la audiencia y dice, bueno, tú lo ves desde ahí y no parece mucho, pero yo voy a saltar 2 metros de altura y si me parto la pierna, aquí no me van a encontrar y se acabó. Y entonces
todo lo hace con muchísima precaución. Y por si no fuera eso suficiente, en algún momento también juega a, bien, yo he tenido un accidente, pues supongamos que me he partido un brazo. Entonces se mete el brazo derecho en cabestrillo, por ejemplo, y todo lo tiene que hacer con el brazo izquierdo, lo cual es una dificultad añadida, pero desde luego es un entrenamiento para la supervivencia mucho mejor. Correcto, es que es eso lo que te digo. Nosotros estamos acostumbrados a ver vídeos de gente que va al monte, al bosque y tal, y hace barrabasadas. Te quiero decir, desde el propio Fran de la jungla jugueteando con serpientes o el Bear Grylls saltando por barrancos, claro, sabes que en caso de liada gorda, sabes que tienes al cámara que te va a sacar de un aprieto. Bueno, los cámaras de Bear Grylls son legendarios. De hecho, ¿tú les conociste o me equivoco? Yo conocí, aparte de su equipo, médicos e instructores, pero no sé si los cámaras eran los mismos o no. Pero bueno, Pero lo que bueno, te quiero decir, eran peña de primer nivel. sí, claro, son gente que sabe tanto de supervivencia como la propia estrella del programa, que en este caso es Bear. Exacto. Y que nadie me Entonces, malinterprete, a mí me gusta mucho, Bear Grylls. Me resultan muy divertidos sus programas, aunque no sea supervivencia de verdad, por decirlo de alguna manera, pero son, bueno, son cosas que yo disfruto y además, como tú dices, no le duelen prendas en saltar en paracaídas, arrojarse por una cascada, en fin, cualquier cosa que lo haga un poco más espectacular. sí, por eso te digo que venía un poco en contraposición al bueno de Bert, que a mí también me vuelve loco, ¿sabes? Es divertidísimo. Lo que pasa es que hace que pierdas esa sensación de realidad que te transmite Les. ¿Vale? Les Strauss lo que te está diciendo es, muchas veces te está haciendo ver que él es un pringao igual que tú. Y, oye, que yo ni soy un superhombre, ni soy súper fuerte, ni escalo de pánico, simplemente tengo una serie de habilidades y conocimientos que desarrollo en estas circunstancias y que me vienen bien. Ahora yo te pregunto, ¿qué nivel de realismo tienen los programas o qué nivel de preparación? Me explico. ¿Crees que estas hipótesis vienen muy preparadas para saber lo que hacer y que el programa quede redondo, o es una improvisación suya y de verdad es tan fluido? Diría que mitad y mitad, por supuesto, pero es bastante improvisación suya. Y esto hace que haya programas que son mucho más divertidos, donde ves muchas más técnicas, que otros programas donde simplemente no encuentra, no da con la clave en que use esos recursos pues del mismo modo que los hubieras utilizado tú, o no es capaz de salir demasiado airoso de la situación. Sobrevive y ya está. Y hay programas, bueno, pues donde prácticamente tú le ves cambiar de ubicación. Eso lo tendríamos que hablar en otro programa, la importancia del nomadismo en situaciones de supervivencia. Pero bueno, que tú le ves cambiar de una ubicación a otra tratando de buscar algún sitio donde las cosas le vayan mejor y no lo consigue. Y aguanta los 7 días del programa porque consigue agua y un mínimo alimento y mantenerse caliente, pero cuando le recoge el resto del equipo, si lo piensas fríamente, dices, bueno, este tipo tampoco ha conseguido una situación de comodidad. No podría decir, bueno, pues ahora me voy a tirar otras 3 semanas aquí y ya sé cómo se hacen las cosas. Sí, no, llega al límite, muchas veces llega al límite, y no una ni dos. Yo creo que prácticamente está un 50-50. Es decir, En hay, no, particular, como te digo, en el Polo Norte, que incluso lleva un fusil porque le obligan, porque hay osos polares en la época y allí no tiene forma de avisar a nadie. Bueno, pues le ves pasarlo bastante mal. Y cuando llega al final, pues encuentra un inuit que, por suerte, pues en ese momento caza una foca y le da de comer y bueno, pues las cosas se resuelven bien y podemos seguir viendo documentales de Les Stroud. Pero no me parece, como tú has dicho, ni un superhombre ni alguien que tenga una tasa de éxito exagerada. Y pero eso yo es creo muy que bueno.
Claro, eso es. Yo creo que forma parte del éxito, el que te identifiques con un tipo así y que digas, joder, pues yo creo que esto podría hacerlo yo. ¿Vale? Creo que esa es la clave del éxito. Y si a eso le juntas situaciones en las que remotamente podrías verte envuelto, ¿vale? Pues hace que te identifiques mucho, que esté bastante bien. Uh-huh. Una última cosa, y es que, bueno, pues es creo que el primer programa en el que enseñan a hacer esa cerilla de prisión, esa manera de utilizar Yesca que, bueno, al menos según el propio Les, es algo que se utilizaba o se utiliza en algunas cárceles y que creo que es muy útil para cualquier superviviente. No sé si es en el primero o en el segundo episodio de Survivorman, así que si no lo habéis visto, pues os lo recomiendo, pero bueno, la cerilla de prisión viene a ser un pequeño, vamos a decir, cono hecho de papel higiénico, donde mete la pelusa de sus calcetines, que es otro comentario interesante que hace, en que recomienda llevar siempre ropa de algodón. Y bueno, pues con la pelusa de sus calcetines y un poco de musgo que encuentra y enrollándolo todo en el papel higiénico, pues lo que consigue es un fantástico método para encender con una simple chispa. Uh-huh. Sí, esto a mí me lo comentó un funcionario de prisiones diciendo que esto lo hacían los presos cuando se quedaban sin gas en el mechero, ¿vale? Entonces lo hacían con papel de fumar o con papel de servilletas de papel. Entonces, servilletas de papel de las fuleras, de estas casi transparentes, ¿vale? Y entonces ahí hacían como tú bien dices, un cono, lo llenaban de pelusa de calcetín y simplemente con la chispa del mechero, ¡fop!, eso prendía. Y es un ideón para utilizar el ferrocerio. ¿Cuántas veces no se fracasa con el ferrocerio? Ya lo hablaremos más en profundidad, porque no tenemos una yesca lo suficientemente fina y buena como para que inicione con un chispazo. Y esta es definitiva. Si llevas unos calcetines gordos y los dejas bien peladitos de pelusas, ahí te garantizas el encendido. Sí, sí. Muy bien, pues hemos hablado de Les, hemos hablado de algunos de sus programas de Survivorman. Como os hemos dicho, tiene muchas iniciativas y como os hemos dicho además, tiene un canal de YouTube donde le podéis seguir y conocerle en su faceta tanto de músico como de superviviente. Y ahora ya para terminar nuestro programa vamos a hablar de una recomendación. Es una recomendación muy nostálgica del que fue tu primer y seguramente el de muchos contacto con la supervivencia y la vida en la naturaleza, que es esta publicación, La Biblioteca de los Jóvenes Castores. Voy a mirar de qué año es, a ver si lo tengo aquí. 82. Efectivamente, publicada en 1984. Pero bueno, era una publicación protagonizada por los sobrinos del Pato Donald, como os hemos dicho, era de Disney, y tenía una parte muy enfocada al niño que hace, bueno, pues al scout. Esto a nosotros cuando lo leíamos prácticamente nos parecía de ciencia ficción, porque, bueno, hace mucho tiempo éramos muy jóvenes y entonces en el libro pues te indicaban las huellas que hacían en la nieve determinados animales, se explicaba cómo construir una cabaña de troncos, se hablaba de cómo construir una pequeña lancha para cruzar un río o incluso calcular la anchura del río, en fin, señales Morse, señales de humo. Parece un libro, bueno, es un libro para niños, pero tiene una cantidad de información bestial. Tú ten en cuenta que son 20 libros. Es decir, son 2 colecciones de 10 libros, bastante gorditos, no sé cuántas páginas tiene, con dibujos explicativos, pero como bien dices, es que tocan todos los palos.
Es decir, desde orientación, navegación, nudos, señales, es una barbaridad. O sea, si lo piensas bien, es un libro muy, 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 muy completo. Es verdad que es una colección gigante, pero es un libro completísimo de supervivencia, ¿eh? Y lo que os puedo decir es, seguramente vosotros digáis, bueno, eso no es un libro de supervivencia. No es un libro de supervivencia, está claro, pero si podéis echarle mano a esta colección, que como os ha dicho mi hermano, pues yo no sé cuántos volúmenes tengo por aquí, pero son muchos. Sí, en total. Pues la curiosidad que tiene no es tanto lo que vais a aprender con ello, porque no es más que un libro infantil, como el que podéis despertar, pues eso, estas ganas por salir al campo, ese instinto aventurero entre los más pequeños, y luego pues alguna cosa se aprende. Casualmente doy con una imagen que llaman orden al aire libre, en que tienen pues ordenado el campamento, los Sí, sí. sobrinos del tío Donald, y entonces muestran cómo tienen pues una serie de sartenes, cacerolas y demás. Y te puedo decir que no es en absoluto diferente de lo que nosotros hicimos con nuestro campamento en la isla. Porque Ujú. claro, hay que tener las cosas ordenadas. Un sistema para anclar tiendas de campaña, diferentes sistemas y demás. Bueno, pues son cosas que desde luego no estaban tanto al alcance de un niño, pero que sí despertaban su curiosidad. Si en otros programas hemos hablado de los libros, pues del Manual del Aventurero, hemos hablado de Alone como programa de televisión, y eso ha podido ser la chispa que encienda el gusto por la supervivencia en cualquiera de nuestros oyentes. Os digo que para mí, sin duda, fue la Biblioteca de los Jóvenes Castores, y creo que para casi una generación también lo fue. Sí, Eso porque sí, además es muy complementario con el escultismo con los Boy Scouts, para que nos entienda la gente. Entonces, todo buen Boy Scout bebía de la Biblioteca de los Jóvenes Castores, y hay mucha gente que no tuvimos la suerte de haber sido scouts, y con la biblioteca pues suplimos esas carencias. Está muy bien. Y fíjate, también entronca un poco con Les Strauss, que le nombraron jefe scout de Canadá, una Scout, cosa. ¿No? efectivamente. Sí, sí, por eso te digo. Y como te digo, lo que pasa es que es duro, te quiero decir que son 20 libros, que no Bueno, es... son de libros infantiles. Seguramente no sean 20 libros para que nadie se lea, son 20 libros para que alguien consulte y le muestre a sus hijos, a sus sobrinos, a lo mejor a sus alumnos, pues alguna de las cosas que se pueden hacer en la naturaleza. Lamentablemente no puedo deciros si hay un modo de conseguir esta colección ahora mismo, Sí, si en no es Wallapop. acudir al anticuario, porque esto es Editorial Montena, que supongo que ya no existe, y como os he dicho, pues hablamos del primer tomo con depósito legal en 1984. Pero si Sí, alguna pero vez... contesto a tu pregunta, sí, se puede encontrar relativamente fácil y no muy caro. Hay muchos ejemplares en Wallapop, por ejemplo. De segunda mano se pilla fácil, porque yo me la pillé, la nuestra te la quedaste tú, y yo me pillé la colección entera. Uh-huh. Y si no, pues si alguien por casualidad en un mercadillo se encuentra con un tomo, que le eche un vistazo. Y tiene también esa parte de ecologismo de la que hemos hablado con distintas personalidades que salen en este programa, de mucho respeto por la naturaleza, por los animales y demás. Incluso se ve cierta tendencia de seguir costumbres de nativos americanos y demás, lo cual me parece una cosa fantástica y guay para que no se pierdan, y porque es otra manera de aprender. Esa ha sido Así es. nuestra recomendación de hoy. Creo que, bueno, pues quizás nos hemos alejado un poco de la supervivencia
puramente hablando, pero bueno, al que sea nostálgico esto le va a encantar. Y el que no, tiene pues toda una biblioteca por descubrir con Los Jóvenes Castores. Hasta aquí nuestro tercer programa de Radio de Supervivencia. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y sobre todo por dejarnos esos comentarios, esos likes, esas suscripciones y esas dudas. Nosotros estamos encantados, pues eso, de que llaméis a nuestra puerta y nos contéis qué os gusta y qué no. Y yo ya tengo una edad como para que si alguien me llame débil, la verdad es que me importe muy poco. No me lo tomo mal y bueno, pues la opinión de cada uno es libre, por supuesto. Hasta la próxima semana, Pini. Muy bien, pues entonces lo dejamos por hoy y nos vemos en los bosques. Nos vemos en los bosques.